Ujú. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Buenos días, sí, sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por conectarse, por estar acá con nosotros, con Compres, con ABB, para hablar de este nuevo e innovador producto, que es el interruptor caja moldeada T-Max XT. Durante la próxima hora y cuarto, estaremos hablando del producto, estaremos mostrándole las prestaciones del mismo. Y por favor, siéntanse en libertad de realizar cualquier pregunta. Si es más conveniente para ustedes, al final de la presentación tendremos unos minutos disponibles para que puedan realizarlas. Si por el contrario se sienten más cómodos escribiéndolas, también serán bien recibidas y en la medida de lo posible las estaremos resolviendo. Bueno, esto debía haberlo dicho antes, pero bueno, el orden de los factores no altera el producto. Mi nombre, como ya les comenté, soy Yosmar González, trabajo para ABB, para la región de Centroamérica y el Caribe. Trabajo desde Panamá y desde acá, pues, trabajo con los países desde Guatemala a Panamá y todo lo que abarca el Caribe también. Ya sin más preámbulos, pues comenzamos con la presentación. Y bueno, si tienen algún inconveniente de audio o algo, por favor me dejan saber para ver cómo podemos buscar una alternativa, ¿no? Después de este video introductorio, les muestro lo que será la agenda. El día de hoy estaremos hablando un poquito o abarcando algo de definiciones con la idea de que nos recordemos, nos pongamos en contexto de las prestaciones que hablaremos del interruptor. Les mostraré brevemente lo que es el portafolio de interruptores de baja tensión con el que cuenta ABB, por ende pueden tener acceso a él a través de compras. Haremos especial énfasis en lo que es el portafolio IEC. Y dentro de este portafolio IEC nos enfocaremos, como ya lo hemos comentado, en lo que son los interruptores T-Max XT. Los T-Max XT los abarcaremos desde lo que son las soluciones que nos ofrecen en cuanto a rendimiento y protección, datos y conectividad, instalación y utilización simplificada y seguridad y confiabilidad. Probablemente algunos de ustedes han trabajado en el pasado o incluso en el presente con lo que es la línea T-Max de ABB. Quiero hablarles un poquito brevemente de lo que es este proceso de migración, de lo que es la línea T-Max, que es una línea activa todavía, acaba de destacar, a lo que es la línea T-Max XT, que es nuestra nueva línea de interruptores de caja moldeada, ¿no? Antes de finalizar, les dejaré algunos links de información disponible en la web, donde se pueden descargar no solo catálogos, sino drawing, cualquier tipo de información relacionada a este producto. Y por último, una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, comenzamos.
tocando el primer punto referido a las definiciones, partiremos desde lo más básico, desde las normativas o reglas, por así decirlo, que rigen la parte de interruptores, no ABB, de manera general. Y tenemos, o mencionamos acá dos de las más importantes, ¿no? O dos de las más, las más que escuchamos en el mercado. Es la IEC y la UL. También las asociamos a la normativa europea y a la normativa americana. Hay países que son más abiertos a una que a la otra. Tengo entendido que en el caso de El Salvador la IS es muy bien recibida y aceptada, de igual forma la UL. ABB trabaja para lo que es la parte de interruptores y muchos de sus productos bajo ambas normativas. Tiene un fuerte portafolio en lo que se refiere a la IEC y un fuerte portafolio en lo que se refiere a la UL. Recientemente adquirió esta fortaleza que le faltaba, digamos así, en la parte UL con la adquisición de hace unos 2 o 3 años de la parte de Industrial Solutions de General Electric. Entonces, actualmente la marca queda bien constituida o bien nutrida en lo que es estos portafolios, ¿no? Entonces, haciendo un repaso muy rápido, les decía que estas son las principales. Hay consultas también por el tema de las canadienses o algún tipo de certificación en países puntuales como China. O todos también son adquiridas dependiendo del tipo de producto, ¿no? Pero bueno, en términos muy generales, en la IEC, en lo que refiere a interruptores, tenemos 3 secciones de esta norma en donde ubicarnos para la parte de baja tensión. La primera de ellas, la IEC 60898, que aquí vamos a definir o vamos a encontrar todo lo que denominamos muy generalmente como mini interruptores, porque básicamente son los que se adaptan a una tensión nominal no mayor a 440 y una corriente nominal no mayor a 125 amperios. Una capacidad de ruptura no mayor a 25 kiloamperios. ¿Ok? En cuanto a los interruptores automáticos se refiere, encontramos 2 clasificaciones adicionales, pero a su vez bajo una macro que es la 60947. La 60947 tiene varias subdivisiones. Por ejemplo, la 60947-1 está focalizada a darnos todas las herramientas en cuanto a definiciones se refiere. En general, define lo que es un interruptor, lo que son las protecciones, ¿verdad? Ya cuando vamos a la 60947-2, estaríamos hablando específicamente de todas estas normas, pruebas que se le hacen a lo que son los interruptores automáticos y aplica para los interruptores en el que los contactos principales están conectados en circuitos en que la tensión nominal no excede a 1000 voltios AC o 1500 voltios DC. ¿Verdad? Y por último, la IEC sigue siendo la misma 60947, pero en la sección 3 va a abarcar esta misma definición que tenemos en la 2, pero sin los relés de protecciones, es decir, enfocado a interruptores seccionadores. Lo que significa solamente maniobra, ¿no? Apertura y cierre sin protección. Entonces, de esta manera, la IEC da su clasificación a lo que a interruptores de baja tensión se refiere, ¿no? Hoy básicamente si hablamos de los XT podemos tener un portafolio dentro de la 60947-2 y la -3 para lo que van a ser los interruptores sin la parte del relé de protección. Por su parte, la UL podemos mencionar 2 principales, ¿no? La UL 1066 y la UL 489. En la UL 1066 básicamente son interruptores de circuito de potencia AC y DC de baja tensión utilizados en gabinete. Y la UL 489 entra a lo que es mini contactores, interruptores de caja moldeada e interruptores de caja aislada.
Estos interruptores tienen un rango de voltaje de empleo hasta 600 voltios AC y 500 voltios en DC. Entonces, si hacemos un poquito de separación, aquí tendríamos en IEC los mini interruptores, por ponerlo muy general. Aquí tendríamos los caja moldeada, pero también tendríamos los interruptores de potencia. Y aquí tendríamos todo lo que son interruptores seccionadores. ¿Ok? Por su parte, la UL no. La UL, lo que está acá en mini interruptores, lo coloca en la 489. Lo que está aquí en caja moldeada, lo coloca en la 489. Y agrega un concepto que, si bien no es tan conocido en la IEC, es bastante resaltado en la parte de UL, que es el interruptor de caja aislada. El interruptor de caja aislada, por lo general, alcanza corrientes hasta 4000 amperios y es una versión, digamos, intermedia entre lo que es un caja moldeada y lo que es un interruptor de potencia. Y esta sería básicamente los numeritos que vamos a ver por allí mencionados o citados cada vez que hablemos de una corriente o de una definición, como es el caso que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, les decía que la 60947 en la sección 1 me da o nos ayuda todo lo que es el tema de información general de los productos, ¿no? De allí quería citar para comenzar esta presentación lo que es la definición de un interruptor automático, ¿no? Un interruptor automático lo define la IEC 60947-1 como el dispositivo mecánico de conexión capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en las condiciones normales del circuito, así como establecer, soportar durante un tiempo determinado e interrumpir corrientes en condiciones anormales. Cuando hago referencia, o mejor dicho, no yo, la definición de la norma hace referencia a condiciones anormales, lo primero que se nos viene a la mente seguramente es para lo que generalmente usamos el interruptor, que es para proteger contra cortocircuitos y sobrecarga. Últimamente, de varios años, de hace varios años para acá, son más las responsabilidades, por usar esa palabra, que se le dan a un dispositivo como el interruptor. Pero básicamente, cuando hablamos de un interruptor básico, de un interruptor sencillo, siempre estamos buscando lo que es proteger en cuanto a sobrecarga y cortocircuito se refiere. Entonces, si analizamos un poquito el concepto del interruptor automático, estas condiciones anormales están relacionadas a estos conceptos y a cualquier otro que le podamos tener disponible en el interruptor y puedan generar un disparo o un despeje de la falla, ¿no? Tomando los básicos que son cortocircuito y sobrecarga, bueno, repasemos que el cortocircuito es como una conexión de relativamente baja intensidad o impedancia entre dos o más puntos de un circuito que están normalmente a tensiones diferentes. ¿Ok? Por su parte, la sobrecarga se define como un exceso de consumo eléctrico que provoca que la intensidad de la corriente circulante se haga mayor a la intensidad corriente máxima que soportan los conductores del circuito. Entonces, dicho esto, entramos en qué tiene ABB o qué ofrece, ¿no? ABB, a través de Compra ofrecemos todo lo que es nuestro portafolio. Estoy hablando y lo recalco bastante porque hay un amplio portafolio en lo que eh, se refiere a interruptores de media tensión. En este caso estamos hablando específicamente de interruptores de baja tensión. Entonces tenemos breaker de potencia, interruptores que tienen características internas de aislamiento y una estructura portante metálica. Y tenemos breaker caja moldeada, ¿no? Que es un interruptor en el cual la estructura portante es una caja moldeada, como su nombre lo indica, de un material aislante. Siguiendo con el punto de las definiciones, son muchos los valores o son muchos los datos que podemos suministrar o podemos recoger de campo o podemos obtener del diseño que estemos haciendo para seleccionar, obtener el mejor, el interruptor que más se adapte a la necesidad o a la aplicación que estamos buscando. Para ello, es muy común escuchar requerimientos
referido solo al dato de la corriente nominal del interruptor, ¿no? Es normal escuchar, o por lo menos a nosotros nos llegan requerimientos comúnmente como necesito un breaker de 400 amperios o necesito un breaker de 600 amperios o de 1000 o de 1200. Y no es que esta información no sea importante, definitivamente digamos que es una de las más importantes porque de allí pudiéramos asumir muchísimas cosas. Pero el asumir no nos va a dar la mejor alternativa posible para la aplicación que estamos buscando. Esta corriente que normalmente se suministra debería ir acompañada también de la tensión nominal de empleo del interruptor. Es decir, si vamos a usar el breaker en 480, si lo vamos a usar en 240, si lo vamos a usar en 690, por poner un ejemplo en el caso de ISN, que no son voltajes comunes para nosotros, pues es su capacidad máxima de que vamos a contar, ¿no? También deberíamos hablar o suministrar lo que es la capacidad de interrupción última en cortocircuito, que también la conocemos como la ICU. Son esos valores en kiloamperios que normalmente acompañamos cuando requerimos un interruptor. Por ejemplo, entonces ya le vamos dando forma, ya es un breaker de 400 amperios a una corriente última de cortocircuito de 50 kiloamperios en 480. No va a ser lo mismo 50 kiloamperios en 480 a 50 kiloamperios en 240, ¿no? Entonces, de allí la importancia de suministrar todos los datos para la selección, o no tanto suministrarlos, sino que los tengamos para nosotros mismos poder obtener el producto más adecuado. Cuando veamos el detalle de los interruptores XT, nos daremos cuenta que el portafolio es muy amplio, las opciones son diversas y es precisamente con la idea de que tenga el producto más indicado para la aplicación. Hay otros valores que, si bien es cierto, a veces forman parte de la selección o de la asignación de información para el breaker, a otras veces no, y les coloco como un ejemplo, por ejemplo, la ICW o ICW, que es el valor de corriente que el interruptor puede transmitir en la posición de cerrado durante un breve tiempo en condiciones de utilización especificadas. Y aquí entramos con el concepto de selectividad. Es esa corriente que permite el breaker durante un tiempo mantenerse cerrado debido a que habrá otro aguas abajo que será el responsable de abrir o despejar la falla que está ocurriendo, ¿no? Por otra parte, el número de polos, pues definir si nuestro requerimiento viene de 2, 3, 4 polos. La ejecución, cuando hablo de la ejecución, podemos saber si el breaker lo requerimos de tipo fijo, que es definitivamente el más comercial y el más requerido, pero también hay la función de extraíble, hay que pueda ser enchufable o plugin. Por otra parte, el tipo de relé. Con el tipo de relé, vamos a ver detalles más adelante, tenemos la opción de tener relés termomagnéticos y relés electrónicos. Por ejemplo, en el caso de ABB, vamos a alcanzar con ambos relés la capacidad de hasta 800 amperios. Es decir, hasta 800 amperios vamos a poder tener la opción de seleccionar un breaker en relé termomagnético o en relé electrónico. Por otra parte, si queremos un interruptor o si requerimos un interruptor tipo caja moldeada, un interruptor de potencia, si estamos hablando de UL, un interruptor de caja aislada. Y esto es sobre todo para corrientes donde se, se solapan ambas tecnologías, ambos criterios. Por ejemplo, un breaker de 1200 pudiera requerirlo o puedo tener la accesibilidad en caja moldeada, como también lo puede tener interruptor de potencia sin ningún inconveniente. Por otra parte, la aplicación. Asumimos muchas veces que todos los breakers van para la parte de distribución, pero no necesariamente es así. Hay arreglos y coordinación de protecciones relacionadas a arranques de motores. Pues podemos tener relés específicos para todo este mundo de lo que es el arranque de motores. Las condiciones de arranque de motores no siempre serán las mismas o no son las mismas de lo que representa de repente una aplicación de distribución o una aplicación con generador, por ejemplo. También tendremos la parte de los accesorios. La atención de alimentación es indispensable cada vez
que requerimos un accesorio, porque como sabemos lo que son bobinas de apertura, de cierre, el motor operador, pues estos voltajes con los que se alimentan o con los que actúan estos accesorios no provienen del interruptor, por lo general necesitan una activación externa y es requerido conocer cuál será esta tensión de esta activación externa. Y por último, y no menos importante, la temperatura y la altitud. Si bien es cierto en nuestros países el tema de la altitud no, muchas veces no juega un papel determinante, pero bueno, saber que por lo general y esto no nada más en la marca BB, esto es en cualquier equipo eléctrico de este tipo, por lo general a alturas superiores a 2000 metros empiezan a tener las marcas, incluyendo ABB, consideraciones de derrateo para la corriente para que pueda ser considerada en el comportamiento del interruptor. Y de igual forma con el tema de la temperatura. Uno de los puntos que les mencioné es que hasta 800 amperios tenemos la posibilidad de tener relés termomagnéticos o relés electrónicos. Unos relés electrónicos obviamente siempre serán más precisos, con más funciones, con la posibilidad de tener comunicación, pero no siempre eso es requerido. Cuando eso no es requerido, pues nada como tener la accesibilidad a tener una versión más sencilla de lo que estoy buscando y con ello lo podremos alcanzar con la parte termomagnética, ¿no? En lo que se refiere a los relés termomagnéticos, todos los relés de ABB termomagnéticos van a ser identificados con las letras TM de termomagnético, ¿no? Y una tercera letra que me va a indicar si ese relé puede ser variable o fijo en cuanto a las protecciones se refiere. Es decir, si yo tengo un TMF, me indica que no puedo variar ni la protección térmica ni la protección magnética que me está reflejando ese interruptor. Si yo tengo un TMD, yo puedo ajustar la parte térmica y no puedo ajustar la parte magnética. Si por el contrario tengo un TMA, puedo ajustar tanto la parte térmica como la parte magnética. Por su parte, también tengo una alternativa que es el TMG, que puedo variar la parte térmica, la parte magnética no la puedo variar, pero es de aplicación de generador. Y por último, tengo dos opciones que sin la T, lo que me indica que no tengo la opción de tener protección térmica, solo tengo protección magnética. Este tipo de relé se usa o se usa mucho en lo que son aplicaciones para motores, donde requiero nada más la protección magnética porque la protección térmica estará a cargo o en manos de otro dispositivo, como por ejemplo un relé térmico de sobrecarga conectado a un contactor, por ejemplo. Entonces, aplica el mismo principio. MF es una protección magnética fija y MA es una protección magnética ajustable. En cuanto a los electrónicos se refiere, todos los electrónicos referidos a los interruptores ABB XT se van a identificar con el prefijo EKIT. O sea, siempre que veamos el prefijo o la palabra EKIT, sabemos que estamos hablando de un relé electrónico relacionado a los interruptores. ABB XT, también IMAX2, pero no es punto de discusión en esta presentación. Esto va a ir acompañado de una letra. Cuando no tiene letra, esa aplicación es de distribución, pero cuando tiene una letra, pues vamos a ver si es protección para motor, para generador, y voy a poder seleccionar en diferentes tipos de protecciones. L, S y G, donde L es sobrecarga, S es cortocircuito selectivo y es cortocircuito instantáneo, y por último la G es de ground, es de protección de falla tierra. ¿Ok? Entonces, de esta manera hemos dado como un vistazo general a lo que es la parte de interruptores y sus definiciones, ¿no? Sin embargo, también la idea de la presentación es no solo mostrarle el interruptor, sino la accesibilidad que tendrán a diferentes tipos de accesorios, de los cuales he tomado dos definiciones que pienso que pudieran ser convenientes aclarar para cuando estemos viendo las disponibilidades, ¿no? Una es referida a los relés de servicio, ¿no? Tenemos diferentes tipos de relés de servicio. A veces
usamos uno en vez del otro, dependiendo de la aplicación, pero quería traer en este pequeño tiempo que tenemos relacionado a las definiciones, la parte de los relés de apertura. Nosotros lo llamamos SOR hasta el XT4. Básicamente lo que permite es abrir el interruptor por medio de un mando eléctrico no permanente, o sea, puedo usar un pulso. La maniobra del relé está garantizada para una tensión comprendida entre el 70 y 110% de la tensión de la tensión de alimentación asignada, en corriente alterna o continua. Este relé incorpora un contacto final de carrera integrado para interrumpir la alimentación en posición abierta con el relé de protección disparado. Es decir, si tengo un accionamiento en el interruptor, un disparo por el relé de protección, no es posible una activación del relé de apertura para llevar el breaker a posición abierta, porque la idea es que si hubo un disparo por parte del relé de protección, pues seamos capaces de verificar de dónde proviene, ¿no? No resetear la falla desde un relé de esto. Por otra parte, tenemos el relé de mínima tensión. Nosotros lo tenemos identificado como UVR y permite abrir el interruptor cuando el relé es sometido a fallo de alimentación o caída de tensión. Tal como establece la norma, por eso les decía que les hablaba un poquito al principio de la norma, la 60947-2, que ya sabemos que es quien da las pautas para los interruptores automáticos. La apertura automática del interruptor queda garantizada cuando el suministro de tensión continuo a la bobina es menor o igual a 35% la tensión de alimentación asignada. Si la tensión de suministro oscila entre 35 y 70%, la apertura es posible, pero la norma indica que no es garantizada. ¿Ok? Por encima del 70% de esta tensión, la apertura no es posible. Tras actuar, el interruptor puede volver a cerrarse, o sea, puede como que rearmarse si la tensión supera el 85% de la tensión asignada, tensión de alimentación asignada. Por su parte, tenemos como unos relés de apertura y cierre llamados YO y YC. Esto aplica ya para los tamaños más grandes de los XT y el principio del relé de apertura va a ser el mismo que ya hemos discutido. Sin embargo, aquí hablamos de lo que es el relé de cierre. El relé de cierre va a estar disponible solo para el tamaño más grande de los XT, que vamos a ver más adelante, es el XT7 en su versión motorizada, porque va a depender de que los resortes estén cargados para hacer el accionamiento del cierre. ¿Ok? Por su parte, otro repaso que quería hacer con ustedes es el tema de los contactos auxiliares. El saber que podemos señalizar mucho más cosas que lo que es la apertura y cierre del interruptor. Como tenemos lo que es el contacto o los contactos Q, que ABB determina como Q, que me indican precisamente esto que les estoy comentando. Es decir, si el interruptor está abierto o está cerrado, ¿no? O los contactos de potencia del interruptor lo están. Por su parte, la indicación SY señaliza que el interruptor, cualquier disparo que haya ocurrido, si está abriendo por la intervención del relé de protección o por la intervención del dispositivo de protección diferencial o por la apertura de relé de mínima tensión, por el uso de un pulsador de apertura de emergencia del mando a motor o por el uso del botón de prueba. Siempre que tengamos estas condiciones, pues el SY me va a indicar que hubo una actuación del relé o de la bobina de mínima tensión. Por otra parte, tenemos lo que es el S51. El S51 va a ser básicamente como el anterior, un tipo de señalización específicamente a la protección del relé de sobrecarga, pero en este caso referido específicamente al fallo, por así decirlo, a la protección de sobrecarga. Por otra parte, tenemos el S52 y con esto no quisiera que
llevaran tanta información que les pareciera teórica, sino que quiero que se fije el mensaje de que tenemos diversidad de señalización. Y muchas veces escogemos uno de los contactos sabiendo o requiriendo una señalización bien precisa y realmente podemos obtenerla, ¿no? Por otra parte, tenemos el S52, como les comentaba, que lo que indica que el relé de mínima tensión o de apertura se ha activado. La señalización depende del relé de servicio usado. En este caso, aplicaría básicamente para el XT7, que es donde podemos tener la parte del relé de cierre. Y otro tipo de contactos auxiliares es cuando yo tengo un interruptor extraíble y me puede indicar si el breaker está en posición insertada o extraída, ¿no? No tiene nada que ver con con los contactos de potencia del breaker, no tiene nada que ver con el disparo, sencillamente me está señalizando, digamos, esta parte mecánica de que si el breaker está extraído o está insertado, ¿no? Entonces, les repito, la idea no es fijar tantas definiciones, la idea es que comprendan la diversidad que hay y lo mucho que podemos ajustarlo a nuestra aplicación. Ya terminamos con esta parte y les decía que voy a mostrarles rápidamente lo que ABB tiene en cuanto a interruptores de baja tensión se refiere. Compre será su contacto para cualquiera de que vean, cualquier interruptor que vean acá indicado. Y bueno, también les mencioné que hace unos 3, 4 años, probablemente ustedes lo tienen claro todos, ABB hizo la adquisición de lo que fue la parte de Industrial Solutions de General Electric. Con ella adquirió un portafolio fuerte, un portafolio diverso de lo que es interruptores y entre ellos tenemos lo que es el Record Plus, tenemos el Spectra, tenemos el Record Plus en su versión IS-UL, tenemos el Spectra y tenemos la línea los TQD y los THQD que son caja moldeada, ¿no? Todos estos interruptores ya están de salida del mercado y fueron sustituidos en estos 3 casos por el Timax XT, que es lo que vamos a ver el día de hoy, en este caso por nuestro interruptor fórmula. Y por acá tenemos interruptores de potencia, el Intelligar L y el Intelligar G, los cuales han sido sustituidos por el IMAX 2. En conclusión, esta slide o esta lámina, toda está de reemplazo por productos con los que ya contaba o está desarrollando ABB. Por su parte, esto también viene de Industrial Solutions, pero son productos que se mantienen, son productos activos, son productos que no tendrán reemplazo, el cual ABB no tenía una alternativa. Está el TY, esto más que todo para los tableros de iluminación, al igual que el TD y el THD, siempre hablando de interruptores de caja moldeada. Tenemos este interruptor de contactos de alta presión, básicamente mucho más utilizado en el mercado de Estados Unidos, donde está el concepto de la parte interruptiva, por así decirlo, pero una protección con fusibles también, hasta 4000 amperios. Y este es el Power Break 2, que cuando les hablaba un poquito de las normativas, les decía que es más comúnmente escuchar el concepto de interruptor en caja aislada, que luce bastante como un interruptor de potencia sin serlo, eh, y es el Power Break 2 para nosotros, ¿no? Y el portafolio con el que contaba BB es los interruptores fórmula. Lo que ven en color rojo es su capacidad bajo la normativa UL, lo que ven en color negro es su corriente en IS, es decir, el fórmula alcanza una corriente de hasta 630 amperios en IS y hasta 250 amperios en UL. Los Timax XT hasta 1200 en UL, hasta 1600 en IS. Los Timax, que es un producto activo todavía y en algún momento, probablemente en un par de años, ya empezará todo a ser migrado al Timax XT. Y por último, el IMAX 2, que es nuestro interruptor de potencia, nuestro interruptor en aire con una capacidad hasta 6300 amperios. Una unidad digital que lo que me permite es establecer el concepto, desarrollar el concepto en instalaciones presentes en la industria, en la infraestructura, hacer esa
actualización de relés, actualización de conectividad sin necesidad de cambiar los interruptores. Esto se puede manejar con interruptores ABB, pero no nada más con nuestra marca, sino pueden intervenir cualquier otra marca para conectarse con esta unidad digital y poder hacer el upgrade o la actualización de lo que tengo en campo y poder contar con los nuevos conceptos que ya tienen los interruptores, por ejemplo, XT. Dicho todo esto, bueno, comenzamos con la misión del interruptor, ¿verdad? Este es un proyecto que fue lanzado al mercado global, no necesariamente local. Yo creo que aquí estamos hablando de este interruptor desde el año pasado, pero globalmente diría que desde el 2019. Y bueno, como primer punto me gustaría mostrarles por qué ABB ha decidido lanzar este gran y desafiante proyecto de la línea nueva de interruptores XT. Y bueno, ¿cuál será nuestra misión con este producto? La misma es dar valor al cliente durante toda su experiencia de uso con nuestros equipos. Y bueno, ¿cuáles serán las etapas fundamentales de este camino, de este acompañamiento? Uno es el diseño y la planificación. Nuestro objetivo será hacer la vida más fácil durante la selección, el diseño, la solución elegida de las características y la definición del proyecto. Hacer posible una fase de instalación rápida, intuitiva y fácil. Y por último, y en la fase operativa, dar la posibilidad de ser un interruptor capaz de desarrollarse en el tiempo o de ir creciendo de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿no? Vamos a ver entonces, comenzando de la etapa inicial del diseño, cuáles son algunos de los valores agregados que trae el nuevo XT, la configuración flexible, la gran variedad de posibilidades de prestaciones y características permiten la construcción del diseño más correcto y de la solución más adaptada posible, ¿no? Vamos a ver cómo será muy difícil encontrar un caso donde se necesite un interruptor sobredimensionado, porque vamos a tener la solución precisa para el requerimiento que estamos buscando. ¿Ok? Por ejemplo, necesito una alta capacidad de ruptura, pero no de funciones de protección avanzada. Bueno, será posible elegir la solución más adaptada con la justa combinación de parte interruptiva y trigger unit o unidad de disparo. Será posible configurar el interruptor con un uso de un configurador online, registrar la propia configuración como estándar y dedicarle un código que incluya también los accesorios. Durante la instalación, muchos de los accesorios serán plugin o enchufables. Integrarlos en un sistema de comunicación será mucho más simple. Funcionará como el IMAX 2. Para quienes han trabajado con el IMAX 2, es el mismo concepto de los módulos tipo cartucho, ¿no? O tipo enchufable. Y todos los relés tendrán la misma configuración, el mismo menú, hasta desde el XT1 hasta el IMAX 2, que es nuestro interruptor de potencia. Así será más fácil aprender la lógica, ¿no? Y ya si manejamos la parte de caja moldeada, podremos manejar también la parte de los interruptores caja moldeada o viceversa. También la fase de puesta en marcha será más fácil y rápida, teniendo la posibilidad de usar Bluetooth o una pantalla touch para la configuración. Entonces ya hemos dicho cómo el nuevo XT es un producto capaz de evolucionar en el tiempo con la posibilidad de descargar desde una página web funciones avanzadas, también con el producto ya instalado y funcionando. La función de mantenimiento predictivo, la facilidad de conexión, el Bluetooth, completan todas las características que hacen del XT hasta este momento el producto más avanzado en el mercado. El resultado es una línea completa de productos hasta 1600 amperios en IEC, prestaciones electromagnéticas de excelencia, capaz de configurarse e instalarse fácilmente, además de ser capaz de interactuar con cualquier tipo o protocolo de comunicación.
es seguro, confiable y, bueno, con una excelente calidad. Y esta es entonces el portafolio de los nuevos interruptores XT, desde el XT1 hasta el XT7. El hecho de que no estén en orden tiene una razón de ser y se las voy a comentar más adelante. O sea, el hecho de que por acá está el XT1, no sigue con el XT2, sino está el XT3, pues tiene una razón de ser. En esta tabla se encuentran los valores de las ICU y de las ICS en los dos voltajes más comunes en cuanto a IS se refiere, en este caso 440 y 690. En rojo tenemos los valores que han cambiado con respecto a las versiones anteriores del TMAX, ¿no? Recordemos que esta es una línea que en poco tiempo, en unos años, en un par de años, no tengo la precisión, pasará a sustituir la línea TMAX. Entonces, en color rojo están las diferencias, ¿no? Podemos ver que tenemos cambios en el XT4, XT5 y XT7. Para el XT4, la potencia de interrupción ahora alcanza 200 kiloamperios en 440, y esto también para XT5 y XT7. Lo mismo a 690, donde llegamos hasta 100 kiloamperios para XT4 y XT5, en línea con nuestros principales competidores. Otra mejora significativa es el 100% de la ICS para estos rendimientos, tanto 440 como a 690. Esto es muy buen indicador en cuanto a la robustez del producto se refiere, ¿no? Y por esta parte, pues vemos las novedades o en cuanto a rendimiento de lo que es la alternativa en UL. Les había comentado que la capacidad del XT7 es hasta 1600 en IS, la mayor capacidad de la línea. En UL vamos a ver que llegamos hasta 1200, siempre manteniendo los mismos nombres, ¿no? XT1, XT2, XT3, pero en versiones o bajo estándares diferentes. Mirando esta tabla es evidente que uno de los principales objetivos era armonizar la gama de interruptores, ¿no? Con este lanzamiento de los XT. De esta forma queremos simplificar la comprensión y la selección de los productos. La mayor parte del esfuerzo se destinó a rediseñar las unidades de disparo. XT1 y XT3 no poseen cambios, ya que no tienen unidad, solo cuenta con unidades termomagnéticas. Posterior se redefinió y mejoró el rendimiento, y finalmente una reorganización de los accesorios. No se tocaron los accesorios del XT1 al XT4. ¿Por qué hago este comentario? Porque si algunos de ustedes ya estaban familiarizados con lo que es los interruptores de caja moldeada bebé, teníamos como que una mezcla de gamas, ¿no? Hasta del XT1 al XT4. Ya era una línea que existía hace aproximadamente 8 o 9 años, ya fue lanzada al mercado, entonces ya contábamos con el concepto del XT hasta 250 amperios. Pero de ahí en adelante éramos T-Max, o sea, T5, T6, T7. Entonces teníamos una diversidad de, de, de gamas, ¿ok? Acá les están colocando una encuesta. Están colocando una encuesta. No sé si intervienen por acá, Flor, para dar las pautas. En estos momentos. Ok. Ustedes me avisan, porfa, en compres cuando continuamos. Ok, podemos continuar. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces les comentaba esto que teníamos del XT1 al XT4. Probablemente ya si han usado la línea, no se les ofrecía T1 o T2 o T3 porque esto ya salió del mercado hace bastante tiempo. Y entonces teníamos, era como un mix, ¿no? Entre el XT y el T-Max. Ahora se hizo una unificación y llegamos hasta el XT7. ¿Ok? Y de esta manera,
queda completamente armonizada lo que es el ofrecimiento de los interruptores caja moldeada al mercado, incluyendo el interruptor de potencia IMAX2, ¿no? Acá ya los vemos en orden del XT1 al XT7, una capacidad de 1600 en IS, 1200 en UL y con nuestro interruptor en aire IMAX2 con una capacidad de 6300 amperios en IS y 6000 amperios en UL, ¿no? Entonces, la solución ha sido trabajar en diferentes aspectos y cada uno los vamos a ver en esta presentación, ¿no? Comenzando por el tema de rendimiento y protección, vamos a ver por qué tenemos 7 diferentes frames y cuál es el alcance para cada tamaño. No todos son iguales, algunos han sido desarrollados para aplicaciones específicas. Y acá el detalle de cada uno de ellos. Esto, el XT1. Lo conocemos como el fundador y vemos sus características técnicas. Por acá el XT2. Hasta 160 en IS. El XT3 hasta 250 amperios en IS. El XT4 de igual forma hasta 250 amperios en IS. El XT5 hasta 630 amperios en IS, 600 amperios en UL. El XT6 hasta 1000 amperios en IS y hasta 800 amperios en UL. Y el XT7, como lo he comentado ya, 1600 amperios en IS, 1200 amperios en UL en dos versiones. ¿Ok? Dicho esto, ahora les decía que más adelante íbamos a ver la razón de por qué no estaban en orden y bueno, llegamos a ese momento en el que les decía, ¿no? Acá tenemos dentro de la familia XT tenemos dos subfamilias, por así decirlo, llamaremos los hermanos y los primos por ponerle una definición. Bueno, el XT1 y XT3 con prestaciones básicas, con prestaciones estándar, con capacidades interruptivas altas, pero no sobresalientes, no muy excedidas. El XT1 hasta 160, el XT2 hasta, perdón, XT3 hasta 250. Y si vemos la data técnica acá, ya yo esperaría que ustedes, con lo que vimos unos slides anteriores, pudieran de repente reconocer que estos son termomagnéticos fijos, termomagnéticos donde nada más puedo variar la parte térmica y lo que está en rojo corresponde a la parte UL, lo que está en negro a la parte IS. Entonces el XT1 con versiones termomagnéticas fijas y termomagnéticas ajustables solo en la parte del térmico. El XT3 con versiones ajustables nada más en la parte del térmico. Si vemos acá, 160, 250 y acá 160 y 250. Sin embargo, a pesar de tener la misma capacidad de corriente, estos tienen mayor capacidad interruptiva, como vemos alcanzan capacidades de 150 a 200 kiloamperios y además voy a tener la posibilidad de tener relés electrónicos para ello, ¿no? Por otra parte, el XT5 y XT6, el XT5 es el de 630 en IEC con relés termomagnéticos, relés electrónicos y el XT6 con relés termomagnéticos y relé electrónico en su versión más sencilla. Recordando que el XT6 alcanzamos corrientes hasta 1000 amperios. Por otra parte, el XT7, ya lo he comentado en varias oportunidades, 1600 en IS y 1200 en UL. Aquí lo importante es mencionar que tenemos dos alternativas para el XT7. Tal como lo muestra la figura, tenemos uno que es de acción directa y otro que tiene la posibilidad de ser motorizado. La diferencia va a estar que en el modelo XT7 vamos a obtener pero si tenemos XT7M, vamos a tener la posibilidad de tener motorizada lo que es la parte del accionamiento del breaker.
En cuanto a los relés se refiere, pues vamos a ver las diferentes Trig Units, algunos detalles con con este proyecto tenemos disposición 3 niveles de Trig Unit dependiendo del frame. Hemos entonces pensado a 3 niveles de tecnologías con varias características y funcionalidades. Para instalaciones básicas tenemos las Trig Unit termomagnéticas desde el XT1 hasta el XT6. Claramente es dedicada para aplicaciones básicas, pero también aplicaciones DC. Entonces, mientras en aplicaciones AC tenemos varias versiones dedicadas a distribución, protección, motores o generadores, por el lado de DC, energía renovable o almacenamiento de baterías, la solución que tenemos disponible es la parte termomagnética. Si estamos hablando exclusivamente de AC, una mayor posibilidad de ajuste o mejores protecciones la vamos a tener con el XDIP, o sea que esta es la electrónica base, la básica, con lo que podemos llamar también la entrada a las Trig Units digitales. Y por otra parte vamos a tener lo que es la Equiptouch, que es nuestro, digamos, relé más avanzado con prestaciones, protección avanzada, posibilidad de conectividad y comunicación, la posibilidad de comunicación, medición, funciones avanzadas incluidas y la actualización en línea, ¿no? De esta manera, decimos que los termomagnéticos los vamos a tener hasta el XT6, el XTIP lo tenemos en XT2, XT4, XT5, XT6 y XT7, y el más avanzado lo vamos a tener en el 2, en el 4, en el 5 y en el 7. Y esta era la razón básicamente porque estaban agrupados al principio cuando se los mostré, ¿no? Entrando un poquito en detalle, probablemente se les genere la inquietud en términos de ajuste, que lo he nombrado bastante, hasta dónde puedo llegar con un relé térmico y hasta dónde puedo llegar con un relé electrónico. Este relé que les muestro acá es un relé, es el primer escala de los 3 niveles que les mostré, que es el relé termomagnético. En este caso tengo la I3 y la I1. La I3 me habla de cortocircuito y la I1 me habla es definida para la sobrecarga. El cortocircuito, como vemos acá, puede ser ajustado y en este caso la sobrecarga también puede ser ajustada. Entonces, colocándoles un ejercicio, si quieren abrir micrófono lo abren, si no lo voy haciendo yo, pero bueno, espero me sigan para que pudiéramos identificar claramente qué es lo que tenemos por acá. La primera pregunta que hago es ¿qué tipo de relé termomagnético es el siguiente? Si ya identificamos que TMF no puedo variar la parte fija ni la magnética, la TMD solo puedo variar la parte térmica y TMA solo puedo variar ambos, entonces me gustaría, si saben, qué tipo de relé es este. Por acá veo a alguien levantando la mano, si gusta abrir el micrófono y si no, pues sigo por acá. Bueno. Buenas, si tienen alguna consultita, ya hay unas preguntas en el chat, no sé si quieren contestarlas. De hecho, una va de la mano con lo que son los relés. Ah, ok. No, decía si alguien, claro, ya las veo sin ningún inconveniente y ya vamos a responderle, pero quería saber si alguien quería intervenir directamente en estas consultas que estoy haciendo, digamos que en vivo, o voy respondiéndolas y por lo visto las voy respondiendo y espero me sigan en las respuestas, ¿no? Les preguntaba aquí que qué tipo de relé termomagnético es el siguiente. Les preguntaba que si es TMF, TMD o TMA. Y la respuesta, obviamente, este cuadro que está acá en rojo lo coloqué con toda la intención, pero esto viene despejado. Y la respuesta es que es un TMA. Y el por qué es un TMA es porque tengo la opción, como lo vemos acá, de ajustar tanto la parte de sobrecarga como la parte de cortocircuito.
¿no? Si fuera TMF, no tuviera ningún tipo de selector acá o acá. Y si fuera TMD, donde puedo variar nada más la parte térmica, entonces nada más tuviera un selector para la I1. ¿Ok? Entonces, otra pregunta que les hago aquí es ¿cuál debería ser el setting para 740 amperios en un XT6 con relé termomagnético ajustable? Una de las preguntas que normalmente nos hacen es ¿a cuánto es este ajuste? ¿Ok? Este ajuste en la parte de cortocircuito en un relé termomagnético va a ser de 5 veces a 10 veces la corriente nominal. En el caso de la sobrecarga, va a ser de 0.7 veces a una vez la corriente nominal. Entonces, si vemos que este relé tiene aquí 800 amperios, en términos de sobrecarga, mi máximo ajuste siempre será el valor de la corriente nominal. Por eso vemos acá que sale 800. En cuanto al valor mínimo para el ajuste, va a ser 0.7 veces la corriente nominal. Entonces, si 800 lo multiplicamos por 0.7, vamos a tener 560 amperios. En este mismo sentido, el ejercicio que quería hacer con ustedes o que quiero hacer con ustedes es alcanzar una corriente de 740 amperios para este breaker de 800. Entonces, si lo puedo ajustar, es que el mismo relé me dice que este valor mínimo es 560, el medio es 680 y el máximo es 800. Entonces, lo que me da información de que cada rayita de esta que voy a ver representa 60 amperios. ¿Ok? Entonces, para alcanzar los 740 amperios, bastaría con colocar el selector entre lo que es el medio y el máximo para alcanzar la corriente que me está indicando acá el ejercicio. ¿Ok? El otro tipo de relé que les mencioné es el Equip-Dip. Él debe su nombre o se llama de esa manera porque está conformado por DIC switches. Les comentaba que el relé termomagnético lo puedo ajustar de 0.7 veces la corriente nominal a una vez la corriente nominal en cuanto a sobrecarga se refiere. En cuanto a sobrecarga se refiere, el relé electrónico puedo ajustarlo de 0.4 veces a una vez la corriente nominal. Es decir, si tengo un breaker de 1000 amperios, con un relé electrónico, puedo hacer un ajuste hasta 400 amperios, porque estoy diciendo que podemos ajustar hasta 0.4. Pero acá les tengo otro ejercicio. Y este es un Equip Dip. Lo puedo reconocer fácilmente porque tengo la parte de los dip switches. Y dice, bueno, tengo uno de 200, es un Equip DIT LSI de 250 amperios. Dice, ¿cuál debería ser el ajuste para obtener 200 amperios de corriente de sobrecarga? Y aunque suene un poco complejo, el mismo interruptor nos trae para la I1 la fórmula que es permitida. Es decir, la I nominal por 0.4 más la sumatoria de los dip switches que yo incorpore. Como estoy buscando en estos 200 amperios, entonces tengo que la I nominal, en este caso 250 por 0.4, que es fijo, es un valor fijo, 0.4 por 250 son los 100 amperios, y lo que voy a ir es verificando hasta qué valores alcanzo o qué DIC switches tendría que subir, por lo menos 0.08 por 250 o 0.32 por 250 y alcanzo los 200. Esto suena a que tengo que sacar una calculadora y tener una calculadora siempre bajo en el bolso o algo para poder alcanzar. Realmente hay tablitas o hay tablitas que me dicen cuál DIC switch debo subir o cuál tengo que mantener abajo para alcanzar los valores que busco. Lo importante aquí es saber que si tengo un breaker de 250, el valor mínimo que puedo alcanzar con ese interruptor es 0.4. Perdón, es 100 amperios, porque va a ser el 250 por 0.4. Y el valor máximo que puedo alcanzar siempre va a ser la I nominal. No me puedo exceder de la corriente que está estipulada como corriente máxima, ¿no? Entonces, ya yo sé que si tengo un breaker de 250 con relé electrónico, tengo un rango entre 250 y 100 amperios en el cual puedo fijar la corriente de sobrecarga de este interruptor.
Esto en lo que se refiere al Equitip. Sin embargo, el Equitouch y el High Touch, a pesar de que el ajuste es el mismo, es de 0.4 veces a una vez la corriente nominal, el poder llegar a un valor más preciso, entiéndase, quiero llegar, por ejemplo, tomando el mismo caso de los 250, quiero llegar a un valor de 246.5, fácilmente puedo alcanzarlo porque lo que es la configuración es, digamos, directamente en pantalla, directamente puedo ir subiendo o escalando los decimales hasta fijar el valor que requiere. Siempre en la fórmula que les comento, es decir, o más que en la fórmula, en el rango entre 0.4 veces y una vez la corriente nominal, ¿no? Eh, de esta manera les muestro el por qué les reafirmo, porque ya se los había mostrado, están clasificados los productos o los XT en dos grupos, XT1, XT3 y XT6 con una protección estándar, XT2, XT4, XT5 y XT7 con una protección estándar avanzada. Tengo la posibilidad de conectividad, mediciones y lógicas integradas. ¿Ok? Aquí un poquito de este proyecto de adaptar cada necesidad, lo que estamos buscando, hablamos de intercambiabilidad de relé, obviamente siempre dentro de la misma, dentro del mismo frame, es decir, no es que tengo un relé de un XT4 y lo puedo poner en un relé de XT2 porque los tamaños no son los mismos, es que el concepto es que si tengo un relé termomagnético en un XT2 y quiero migrar a un relé electrónico, fácilmente lo puedo hacer adquiriendo solamente la parte del relé de protección. Y dar la posibilidad en los relés más avanzados de conectividad a la nube, de tener funciones avanzadas y tener mayor tipo de funcionalidad, ¿no? Con data y conectividad queremos poner en el centro de la mesa la capacidad del interruptor, en realidad de las Trick Unit, de medir y compartir todos los parámetros y los estatus eléctricos del interruptor mismo. Hablamos entonces de medición y capacidad de comunicación, además nuevas características que acaban de ser introducidas con respecto a la capacidad de desarrollar en el tiempo, de desarrollarse el interruptor, también cuando ya están instalados en el campo. Aquí vemos lo que es el tema de las unidades de disparo, la touch o la high touch. Esto vemos que es uno de 630. Ya pudiéramos asumir entonces que esta unidad de disparo corresponde a un XT5. ¿Ok? Será posible medir todos los parámetros eléctricos y tenerlos bajo control. Lo que me gustaría resaltar acá es que es posible leer todos estos parámetros con una clase de precisión 1 en su mayoría, que no es algo que declaramos nosotros, es algo establecido en el estándar internacional IS. Claramente todas estas informaciones serán disponibles no solo instantáneamente, pero también registradas y compartidas de manera de tener bajo control el funcionamiento histórico de todo lo que estamos midiendo. Cabe resaltar, por si no quedó claro, que todo esto está disponible, o todas estas características, todas estas mediciones, siempre con el relé más avanzado, que es el relé touch o high touch, ¿no? Además de la capacidad de recolectar información con precisión, es importante también el uso que será posible hacer, tanto como la posibilidad de compartirlos, ¿no? Antes tenemos la posibilidad de tener toda esta información localmente a través del display o de las Trig Unit. Además tendrán la posibilidad del Bluetooth integrado y gracias a esto será posible interactuar con cualquier dispositivo, un smartphone, una tablet y modificar parámetros. Por supuesto, no será posible abrir y cerrar el interruptor por temas de seguridad. Otra manera de compartir información es a través de los clásicos protocolos de comunicación, que por el momento tenemos 10 disponibles. Entre los más comunes, bueno, el Profuse, el Modbus TCP, el Modbus RTU. Y más de esto, utilizando, además, podemos tener la posibilidad de usar un pequeño accesorio que hemos llamado KitCon Hub, que será posible dar conectividad a la nube y ver desde cualquier punto de internet el estatus de nuestros interruptores.
¿ok? Esto era lo que teníamos antes y esto es ahora con lo que contamos en temas de comunicación, ¿no? Aquí empezamos a hablar un poco de los accesorios y les mostraba parte de lo que les decía que tenemos, son módulos tipo enchufables, módulos tipo cartucho, que van directamente en lo que es el interruptor, ¿no? Acá tenemos otros módulos disponibles. Fíjense que no es casualidad que todos se llamen equip. Como les dije, toda la parte electrónica de los interruptores tienen esta denominación. Tenemos módulos de sincronismo para hacer ATS, por ejemplo, ATS en transición cerrada. Tenemos fuentes que requieren los módulos de comunicación, fuentes externas, las tenemos en esta presentación para ser integradas dentro del interruptor. Este módulo que está acá, por ejemplo, me da la posibilidad de cuando estoy usando un relé de protección de motor, redireccionar la apertura y el cierre al contactor y que no sea el interruptor el que esté en la posición de abrir y cerrar, ¿no? Sabemos que un contactor está destinado para lo que es esta alta capacidad de maniobra frente a lo que es un interruptor, ¿no? Y bueno, los paquetes digitales es que voy a tener la posibilidad, siempre hablando en este momento de las versiones más avanzadas, que es el Touch y el High Touch, de poder adquirir mediante paquetes digitales, es decir, sin necesidad de adquirir software, perdón, hardware, sino descargas, voy a poder adquirir diferentes paquetes para dar más avance a lo que son mi relé, ¿no? Puedo incluir lo que es la parte de medición, voltaje, secuencia de fase, factor de potencia, analizador de red, tengo protección de voltaje avanzada, protección de energía, hablamos de potencia activa, reactiva, protección de la parte de frecuencia, baja frecuencia, sobre frecuencia, y tengo la protección adaptativa. Acá ya sí, para entrar en cada detalle de estas protecciones avanzadas, sí ameritaríamos otra presentación, pero esto que es dual setting es que puedo configurar en los interruptores dos parámetros de protecciones y esto muy de la mano con las aplicaciones en microredes que es un concepto que está bastante presente en la actualidad, ¿no? Tengo la posibilidad de hacer desconexiones de cargas no prioritarias. En el pasado hablábamos no en el pasado, de hecho son aplicaciones que todavía están de un interruptor tipo TIE. Ahora puedo configurar en el relé lo que son las cargas prioritarias, desconectarlas a un horario determinado, hacer arreglos de este tipo solo con los relés de los interruptores. Esto antes representaba irnos a días para la necesidad, el pedido del producto, cambiar el relé, el pedido del instalador, la instalación, y estábamos hablando de días, en algunos casos incluso de meses, ¿no? Ahora lo que se busca es que esta necesidad exista. Si ya tengo el relé, pues puedo hacer un login, puedo hacer la compra, acceso a los relés de protección, la instalación. Y aunque bueno, aquí suene un poquito ambicioso, de repente no hablamos de minutos, pero sí de horas para poder llevar a cabo la actualización o compras de un paquete digital para mi interruptor. Estas son las versiones que vamos a encontrar del Equic Touch y High Touch. Como ven aquí, Equic Touch, el High Touch tiene más capacidades ya incorporadas. Sin embargo, si yo hice la adquisición de un Equic Touch y quiero crecer en el tiempo, entiéndase que era un analizador de red, quiero voltaje, potencia y protección de energía, aquí vemos la posibilidad de comprar el paquete digital y poder hacer la alternativa de actualización en el relé. Acá, por último, en lo que se refiere, ya vamos terminando a lo que es la instalación y utilización simplificada. Bueno, tratamos de que, como les comenté al principio, todos los accesorios sean lo más enchufables posible. Por acá vemos, bueno, hablando de la instalación, en primer lugar, obviamente están disponibles en una versión fija, algunos en enchufable y algunos también en versión extraíble.
Mediante el uso de nuestros interruptores podemos tener un valor agregado en la instalación en cuadros de distribución gracias a las reducidas dimensiones, reduciendo el volumen ocupado, mejorando la selectividad y coordinación, teniendo la posibilidad de utilizar interruptores de menor tamaño gracias al alto rendimiento y además es de los interruptores más compactos, considerando no solo las prestaciones, sino también las funciones avanzadas como las medidas y las comunicaciones. Es decir, ahora vemos que más funciones que antes se delegaban en otros dispositivos, muchas pueden ser incorporadas en lo que es el relé del interruptor, ¿no? Acá un poquito de lo que vimos al principio. Bueno, tenemos todo lo que es la diversidad de bobinas, de poder tener interruptor en la versión extraíble, enchufable, mandos motorizados. Y de esta manera se van a ir aglomerando, ¿no? Lo que son los accesorios. Si echamos un vistazo a cómo se organizan los accesorios, como se dijo al principio, parte del trabajo que hicimos fue reutilizar los mismos accesorios o al menos la misma lógica para el nuevo cuadro. Por ejemplo, los contactos auxiliares son exactamente iguales desde el XT1 hasta el XTC. Desafortunadamente, acá, por ejemplo, en lo que es la bobina de servicio, pues sí tienen que ir por tamaño hasta el XT4, XT5, XT6 y el XT7. Acá es importante mencionar que comparten muchísimos accesorios con lo que es el primer tamaño del interruptor IMAX 2, ¿no? Los que vemos mucho más segregados es porque van a depender mucho de lo que es el tamaño físico del interruptor y de esta manera ha sido un poco más difícil adaptarlos para, como es el caso de los contactos auxiliares. Por otra parte, existen herramientas en línea que nos permiten o simplifican lo que son la selección de los interruptores con sus accesorios. Uno de ellos es el eConfigure, en esta página que tenemos acá. Acá vamos a poder acceder a todo lo que es la configuración de los interruptores, no nada más de los interruptores, de la mayoría de los equipos de baja y media tensión que hay disponible. Es bastante amigable porque nos permite saber que el accesorio que estamos seleccionando corresponde al equipo que estamos pidiendo, ¿no? Y no tengamos el inconveniente de repente de que estamos seleccionando un accesorio que no corresponde o si va este ocupando el espacio del otro, pues que podemos o que no podemos seleccionar. Por otra parte, tenemos una app o una app que es el EPIP. Vamos a ver en el slide más adelante. Acá todos los equipos van a venir con un código QR y nos va a permitir, además del Bluetooth que trae incorporado, nos va a permitir hacer un scan de lo que es el relé y nos va a dar unas funciones, por ejemplo, de realidad aumentada. Entonces yo con mi smartphone o con mi celular voy a poder detectar con colores, ¿verdad? Si me posiciono acá, presiono acá, me va a dar la información de qué accesorios van en este lugar, qué accesorios van en este, cómo se conectan y puedo descargar la data o el manual para la conexión. ¿Ok? Es este que está aquí, el EPIC. Sí, la descarga es gratuita, obviamente. Y bueno, puedo hacer el scan del celular, desde el celular con el código QR que trae el equipo y además puedo hacerlo a través del Bluetooth, ¿no? Y en cuanto a software se refiere, no podía dejar de mencionarles el Equip Connect. El Equip Connect es un software gratuito de descargas en la computadora donde puedo configurar lo que son los relés Equip Touch y High Touch. No puedo configurar los Equip Deep ni puedo configurar un relé termomagnético, no tiene esta opción. Pero, por ejemplo, para el EquipDic sí puedo descargar información de los disparos históricos, puedo ver en cuáles son los valores que están seteados y si
Puedo descargar un reporte en PDF, por ejemplo, y enviarle un servicio técnico o consultar con Compres a ver qué pudiera estar pasando con el interruptor y si de repente los disparos que estamos observando en el interruptor son válidos de realmente una sobrecarga o cortocircuito o ya están, es algo que no nos está sonando bien para lo que es el interruptor, ¿no? Y por último, bueno, la seguridad y confiabilidad. XT impone estándares para las tecnologías de vanguardia, casi un siglo de diseño y experiencia que tenemos en el tema de interruptores y bueno, productos confiables y calidad superior y un alto estándar en lo que es el tema de la producción, ¿no? Les decía que iba a dedicar unos minutos realmente muy rápido para comentarles. Les recalco el hecho de que el T-Max es un producto activo, no hay que tener temor de que el día de mañana estoy teniendo un producto, que me están ofreciendo un producto que no está en el mercado o que ya fue reemplazado. Realmente este es el plan de conversión. Recuerden que el XT1 al XT4 hasta 250 ya había sido convertido hace bastante tiempo, pero bueno, del T4 al T7, el T4 va a tener su compatibilidad aquí con el XT4, pero para 320 me voy a ir con el XT5, el T5 completamente linealidad con el XT5, el T6 pasará al XT5 en 630, el T6 hasta 1000 con el XT6, pero si con el T6 quería comunicación y altas capacidades cortocircuitos, voy a tener que evaluar el XT7. ¿Por qué? Porque en el XT6, si recuerdan, solo tengo el equip DIP disponible y no tengo la posibilidad de comunicación. XT7 es desde 800 hasta 1600 con el XT7, T7 con XT7. De información disponible en la web, bueno, básicamente podemos googlear interruptores automáticos XT, pero bueno, si es de su interés, en la parte de la página ABB, en low voltage, en productos, en interruptores automáticos, voy a tener toda la información disponible. ¿Qué información voy a tener disponible? Todo lo que es los catálogos. Recuerden, fíjense que acá en la página nos aclara que catálogos y folletos ISIUL, lo importante es que se posicionen sobre el catálogo correspondiente a la gama que van a utilizar. Por ejemplo, si me paro en voy a encontrar capacidades en el XT7 hasta 1200. Si lo hago con voy a encontrarlo hasta 1600. Al igual que voy a poder descargar o cómo funciona el Equip Connect, que es el software de que le hablé, y detalles sobre las funciones avanzadas que puedo alcanzar con mi relé más avanzado. ¿Ok? Ya para finalizar y irnos con las preguntas, yo tengo este repaso, lo llamo repaso porque respondería con ustedes estas preguntitas y las serviríamos como que de todo lo que les comenté, a ver si quedamos claros en la información. Y la primera es que cómo se identifican las unidades de disparo o relés de protección disponibles para los interruptores XT. Y la respuesta, bueno, TMF, TMA, TMD y EKIT para la parte de los electrónicos. La otra pregunta que les hago es cuáles son los grupos de los interruptores con prestaciones estándar o básicas. Y si recordamos, entonces sería el XT1, el XT3 y el XT6, ¿correcto? Ya los demás, pues tengo la accesibilidad a las funciones avanzadas. Por otra parte, ¿cuál es la mayor capacidad de corriente en los interruptores XT en sus versiones IS y UL? En IS es 1600 y en UL 1200. Por otra parte, ¿con qué tipo de terminales son despachados de fábrica los interruptores XT? Bueno, una pregunta que me hacen normalmente y es que los interruptores XT son despachados de fábrica con terminales frontales, ¿verdad? O terminales anteriores también los llamamos, son aquellos que son para usar con cable, siempre y cuando el cable tenga un terminal tipo ojal o tipo de ojo. Además puede ser conectado directamente a barra.
Normalmente se tiene la mala o la errada concepción de que no trae terminales, sí trae este tipo de terminales, sin embargo no trae por defecto los terminales para cables. Si son requeridos los terminales para cables, pues es un código de pedido adicional que tiene que incorporarse al interruptor, ¿no? Y que por cierto hay mucha variedad en cuanto a calibres de cables se refiere. ¿Y cuáles son los grupos de los interruptores XT con prestaciones avanzadas? Entonces serían el XT2, XT4, XT5 y XT7. Bueno, hasta acá llegamos la presentación. Demoramos aproximadamente 1 hora y media como estaba fijado y voy a ver acá en el chat las preguntas. Aquí me dice que la línea de interruptores, no sé, Francisco, ¿estás por allí? Sí, Josmar, sí. Ok, perfecto. Esta pregunta de repente me ayuda acá Francisco porque dice la línea de interruptores termomagnéticos THED y THEF que pertenecían allí, perdón, también ya están en proceso de obsolescencia y qué modelos los van a reemplazar. Correcto. No, esos productos están vigentes, ¿verdad? Son productos con alta capacidad interruptiva de los T que vienen de los TED, ¿verdad? Sí están vigentes y todavía, pues, Vienen de la podría haber un familia T. reemplazo con esta línea, pero también están vigentes esos. Sí, no está estipulado, ¿no? Entra dentro de la familia aquí de los TD, ¿no? Dice, por otra parte, ¿tendrás alguna página, link o cross-reference de los interruptores obsoletos GE versus interruptores nuevos ABB? Sí la tenemos, es un poco compleja, más que todo nos ponemos a la orden cualquier requerimiento de conversión que tengan Francisco, el compre y nosotros estamos, o mi persona estamos a la orden. Pero una página así como en línea, pues no está. Eh, Así como les mostré lo de los T-Max a los XT, también hay para cada línea de General Electric que se convirtió o se migró, hay un proceso de conversión bien detallado, así que si tienen algún requerimiento, pues con mucho gusto los apoyamos, ¿no? Por acá me comenta que es complicado lo de los big switches, luce complicado, ¿sí? De hecho les hice la aclaratoria por allí. No es que esté en defensa del producto o de la tecnología, realmente no lo es tanto, suena un poquito por el tema de que tengo una fórmula. Hay tablas que básicamente coloco el valor de la corriente que quiero fijar y me va a indicar qué big switch subo y cuál bajo. Lo que quería fijar allí más que todo, que lo resalté bastante, era el concepto de que sepan hasta qué valor puedo llegar en esta protección, por ejemplo, de sobrecarga, que fue la que usamos en el ejemplo, ¿no? Ok, por acá Carla me dice que si les puedo explicar nuevamente lo de los big switches. Vamos a regresarnos. Un segundo, déjame ver. Soy muy buena acá. Yo voy a irme aquí por lo seguro. Déjame salirme un momento. Un segundo. Ok, vamos a ver aquí. Me avisan cuando lo vean. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ven mi Sí. pantalla? Ok. Bueno, los de los D-switches, más que el concepto, así viene lo que es la presentación del big switch o del relé en el interruptor. Él va a venir con esta fórmula donde I1 es la corriente de sobrecarga, por la I nominal, por
.4, que representa el valor mínimo de seteo, más la sumatoria del parámetro que escoja aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera aquí fijar el valor máximo de 250, que es el que tengo con este interruptor, porque estoy diciendo que tiene una corriente nominal de 250, por ejemplo, yo tendría que tener acá 0.6, ¿correcto? No sé si me siguen, porque es la I nominal por 0.4 más 0.6 me da 1. Entonces me queda la corriente nominal del breaker, que es 250. Ok, para obtener estos 250, para hacer un ejercicio diferente, por ejemplo, yo debería subir el 0.32, el 0.16, el 0.08 y el 0.04. Si yo sumo el 0.32 más 16 más 0.08 más 0.04, aquí voy a obtener 0.6. Si tengo 0.4 más 0.6, aquí esto se me hace 1. Y la I nominal es 250 por 1, voy a tener el seteo de la sobrecarga a la máxima capacidad que tengo permitida. Ok, este concepto es básicamente para que comprendamos del cómo salen, ¿no? De dónde proviene esta tablitas que le podemos compartir al final de esta presentación si es de su interés, pero ya existen tablas, referencias donde me diga, yo tengo un XT4 con relé tip de 250 y lo quiero fijar en 250, ¿cuál DIC switch tengo que subir? Mi idea es que no lo hagamos de manera automática, sino que el comprender de dónde vienen las cosas también nos hace el comprender más el funcionamiento de las mismas, ¿verdad? Entonces, yo aquí les ponía un ejemplo de 200 amperios. Entonces, el 200 amperios, entonces el 0.4 por 250 me da el valor mínimo al que puedo setear este interruptor. O sea, yo menos de 100 amperios no puedo setear el interruptor y me están pidiendo aquí 200. Si yo 0.08 lo multiplico por 250, que es el valor nominal, me da 20. Y si 0.32 lo multiplico por 250, me da 80. Entonces tengo los 100 del punto 4, tengo 20 y tengo 80, llego a los 200 amperios. Repito, y como se los aclaré, o sea, puede sonar bastante complejo si cada vez que tengo que hacer un seteo, tengo que hacerme una tablita como esta o llegar, pero más que vean el desglose es saber de dónde proviene, ¿no? De por qué hay un punto 4, a cuál es el valor máximo al que puedo llegar y bueno, esa es la idea, ¿no? Acá no me fue tan fácil hacerles un ejercicio explicativo porque realmente esto va mucho más allá de setear un valor o un DIC switch o un selector. Esto va, digamos que por pantalla, tengo la posibilidad de subir o bajar el valor del seteo de la corriente, ¿no? Y darle OK como un celular, como algo mucho más electrónico. Ok, Carla me dice que sí. Y bueno, por acá no veo más preguntas. No sé si ustedes tienen algo que decir por allá por Compres o de esta manera podemos concluir la presentación. De mi parte, les doy muchísimas gracias por el tiempo, por acompañarnos. Estamos en contacto, les dejo mi correo, el de Francisco, el de Compres. Al final estamos pues para soportarlos y ayudarlos en lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta adicional que ahorita podríamos abordarle. Si no, como mencionaba Yosmar, pues estamos a las órdenes. Aunque los productos XT son una nueva línea, nosotros pues ya las manejamos los XT.
también la línea anterior que es las T, con todos los accesorios que hemos visto en la presentación, y cualquier cosa pues quedamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, feliz tarde a todos. Feliz tarde.